¿Será que mi historia cuenta? Pues sí, cada niño cuenta, cada historia importa. Bienvenidos a Voces que Abrazan la Niñez, un espacio para proteger, orientar y transformar la infancia desde el amor y la conciencia. Hola queridos oyentes, ¿sabían que las palabras pueden herir o proteger para siempre? El día de hoy vamos a desarrollar un programa muy especial sobre el buen trato y la prevención de la violencia sexual en la infancia. Hoy les estamos acompañando Paula Andrea Saavedra, quien les está hablando, y Andrea Bernal. Hoy vamos a hablar de un tema profundamente importante, así que les invitamos a estar muy atentos, allí muy conectados con cada una de las partes que vamos a estar desarrollando. Y es sobre la prevención de la violencia sexual en los niños. Así es, Paula. Ese es un tema que lo hemos escuchado en diferentes tipos de programas. Entonces lo escuchamos en la radio, lo escuchamos en la televisión, lo escuchamos por podcasts y por todos lados. ¿Por qué crees tú que se le hace tanto ruido al tema del trato hacia los niños? ¿Será que nos está faltando algo? ¿Será que necesitamos más educación? ¿Será que a veces como adultos perdemos la sensibilidad frente al tema del trato con los niños? André, yo considero que al hablar del buen trato estamos siendo enfáticos en la prevención de los diferentes tipos de maltrato. Y yo creo que es conveniente empezar por aclarar ese término. ¿A qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos del buen trato? ¿Qué es el buen trato? ¿Qué conlleva y qué enmarca en sí? El buen trato no es simplemente no pegar. No sé si a ti te pasa cuando uno va a visitar la familia en otros lugares o en diferentes contextos de Colombia y uno les dice, no, es que hay que darle buen trato a los niños, inmediatamente relacionan, es que no hay que pegarles. Es eso a lo que se están refiriendo, pero no, el buen trato no es simplemente el no pegarles. En una cultura como la de nosotros es una manera de relacionarnos con los niños, con la infancia, es reconocer, es tener un reconocimiento del niño como un sujeto de derecho, no como una propiedad o un proyecto de adulto. Y creo que esta frase es mucho más profunda de la que se logra interpretar. Y es que cuando yo considero que ese niño que tengo en mi casa o ese niño que tengo en un aula, en un salón, o ese niño con el que estoy conviviendo, sobrino, en cualquier tipo de relación, lo tengo porque es la manera como puedo retener a mi esposo, como puedo conseguir dinero porque trabajo con ellos o trabajo para ellos, porque es mi excusa como queja ante mi relacionamiento con mis padres o con mis iguales o en cualquier situación. El niño deja de ser un sujeto, ¿sí? Entonces ya el niño se vuelve un objeto. Es el objeto con el cual yo le puedo hacer daño a mi pareja. O es el objeto con el que yo le hago daño a mis padres o a mis suegros. O es el objeto de donde yo saco mis recursos económicos, porque yo vivo y me mantengo de los niños, ¿sí? Es que si yo estudio educación infantil, entonces con esto me voy a hacer rico. Yo voy a colocar una empresa para niños y con esto me vuelvo millonario. Entonces, desde ahí, Paula, estamos hablando de que el buen trato significa entender al niño como un sujeto que tiene derecho a ser interpretado como lo que es un niño. No es un adolescente, no es menos que un adulto, no es tampoco más que un adulto, sino que es un sujeto en los mismos derechos que tenemos los adultos. Y desde ahí comenzamos a hablar del buen trato. Andrea, o sea, ¿qué podemos decir y enmarcar ese término del buen trato y decir que eso es relacionarse con los niños desde el respeto, desde la dignidad, desde la escucha activa, haciéndolos precisamente partícipes activos en ese rol que desde niños tienen, ¿cierto? Que desde niños conllevan en la sociedad, bien sea en la familia, en las escuelas, en las iglesias. Es básicamente respetarlos de una manera digna y escuchándolos activamente, haciéndolos sentir importantes. Así es, no es tratarlos diferente porque son menos que los adultos o porque no entienden lo que los adultos hacemos o cómo los adultos nos comportamos. No es que sean menos, ellos son dignos de derechos desde su edad, desde sus capacidades cognitivas, emocionales, físicas,
son dignos de donde son. Hay un autor, Paula, que a mí me encanta y tengo varios libros de él. Se llama Jorge Barudi, quizás alguno de los oyentes lo ha escuchado, es un neuropsiquiatra chileno. Hay un libro espectacular que se llama Los patitos feos, que él escribe, y es uno de los referentes más importantes que tenemos en América Latina sobre el tema del trato. Ha hecho investigaciones también muy interesantes sobre la resiliencia. Empieza a hablar de la resiliencia en contextos pues como latinos, mucho más cercanos a nuestras realidades. Y él viene a definir el buen trato como la capacidad que tienen los adultos de responder a las necesidades físicas, emocionales, cognitivas, sociales de los niños y a reconocer la dignidad inherente que hay en él. No es un ideal inalcanzable, es una práctica que se da en la cotidianidad, ¿sí? Es el respeto mismo al otro. O sea, te amo no porque seas o pienses de la misma forma como yo piense, o porque estás dentro de mi núcleo familiar, porque eres mi hijo, eres mi nieto, eres mi sobrino. No, cuando estamos hablando de ese respeto es que te amo simplemente porque eres un ser humano y que eres digno de ese amor, digno de ese cuidado, de ese respeto. André, qué interesante esto que nos dices, y en ese momento quisiera que entráramos a profundizar un poco más en cómo reducir el riesgo del abuso infantil. Sabemos que ese maltrato, y hablando un poco del antónimo del buen trato, ¿cierto? Uh-huh. Esto viene desde esos abusos que muchas veces como niños reciben. Y hay un dato curioso, y es que la Organización Mundial de la Salud señala que fortalecer los entornos familiares protectores reduce ese riesgo de abuso infantil. Y con base en esto, de pronto pensemos en comentarle aquí a nuestros oyentes, en ampliar un poco la información sobre qué necesitan saber nuestros niños. A nuestros niños a veces nos da miedo o pena hablarles de manera clara, de manera contundente, y quizás muchas veces por maquillarles esa información, uh-huh, lo que estamos haciendo es exponerlos a esos riesgos. ¿Qué necesitan saber nuestros niños para poder ayudar a la prevención de sí mismos? Uh-huh. Esta es quizás una de las preguntas y de las respuestas más prácticas, pero también las más urgentes de responder. Una de las primeras cosas que debemos enseñarles a los niños es la educación corporal. Y la educación corporal no es un tema de lujo pedagógico, es una herramienta de protección. Entonces yo le enseño las partes de su cuerpo, entonces a través de rompecabezas, de imágenes, de estructuras, de todos estos diseños didácticos que les enseñamos a nuestros estudiantes de educación infantil aquí en nuestra Universidad Adventista en Colombia. Todos estos diseños que se les enseñan en el aula de clase. Esto no es un lujo pedagógico, eso en realidad es una herramienta de protección. Los niños necesitan saber 3 cosas fundamentales. La primera, los nombres correctos de las partes de los cuerpos, incluidas los genitales. ¿Sí? Cuando un niño tiene un vocabulario preciso y puede comunicar lo que le pasó, cuando un niño no tiene que utilizar o conoce con sus partes sin un sobrenombre, un eufemismo, es que me tocó el pajarito, o la cosita, o la galletica, uh-huh, que es muy dado también en nuestra cultura. Les damos otros nombres a los genitales. Tiene más dificultad para ser creído en el momento, para que alguien le crea en el momento de que tiene que denunciar o tiene que hablar de que alguien tocó sus partes íntimas. Tiene mayor dificultad para expresar sus palabras, tiene mayor dificultad para definir que lo que está viviendo es un abuso. Ya por ende para los niños es difícil esta definición de abuso, porque la sienten pero cognitivamente no la entienden y emocionalmente tampoco la entienden, solo entienden que hay algo que les está haciendo daño. Y si le colocamos otro nombre, pues le estamos interpretando que es que no se le puede dar el nombre que corresponde. No le podemos decir pene, no le podemos decir vagina, porque es algo que o que es un pecado decirlo o es algo que está prohibido. Y si está prohibido no se habla de lo prohibido, ¿no? Entonces, darle un nombre correcto no sexualiza al niño, lo protege. Una segunda estrategia
es la regla de la ropa interior, o lo que el programa australiano maneja como las partes privadas, que es un programa que han venido manejando en Australia, que han ido repartiendo alrededor del mundo y que ha tenido pues como evidencia lo suficientemente clara en ser un factor a favor. Las partes del cuerpo que cubren la ropa interior son privadas. Enseñarles a nuestros niños qué partes de tu cuerpo necesitan de tu ropa interior cubra. No, entonces necesita el topcito, ¿cierto? Las niñas, entonces mi panty, ok, en los niños, entonces qué partes son las que vamos a cubrir. Y desde ahí empezarles a decir, nadie tiene derecho a tocarlas, ni a verlas o fotografiarlas, excepto para el cuidado médico necesario y aún con el conocimiento del papá, de la mamá o de un adulto que le genere al niño confianza en ese momento presente. Y eso pues les da al niño un criterio mucho más claro y no vago, ¿sí? De cuáles son las partes que no se tocan. Mis partes íntimas, pero ¿cuáles son mis partes íntimas? A lo que tú necesitas cubrir con tu ropa interior. ¿Qué es lo que tú cubres con tu ropa interior? Esas partes que tú cubres con tu ropa interior no tienen que ser expuestas. La diferencia, Paula, y aquí me parece supremamente importante, y es tener la diferencia y enseñarles a los niños y a las niñas la diferencia entre lo que son los secretos y lo que son las sorpresas. Una cosa es un secreto, otra cosa es una sorpresa, y esta distinción es fundamental. Una sorpresa es algo temporal y es algo alegre. Por ejemplo, el pastel que le estamos cuidando, la torta de cumpleaños, que no debe saber todavía la mamá o el papá que la compramos, ¿sí? Esto es una sorpresa porque es que lo vamos a sorprender. Bien, un secreto que genera miedo, vergüenza o incomodidad nunca debe guardarse. Si el secreto que tú tienes te está generando miedo o te genera vergüenza o te incomoda, es algo que no se debe guardar. Eso no se guarda. André, todo esto que nos mencionas es sumamente importante y yo creería, y quizás muchos de nuestros oyentes pensamos así, decimos no, pero es que ya en esta época eso se habla de manera muy abierta, ya hay educación sexual en las escuelas, en los colegios, pero aún así es un tema que es un poco espinoso porque muchas veces en el centro del entorno de cuidado del niño, que es su familia, que es su hogar, que es su casa, sean sus abuelos, tíos, papás, cuesta mucho hablarlo. A muchos papás hoy en día les da pena hablarles a los niños, les da pena cuando los niños plantean una pregunta de este tipo. Entonces yo creo que es importante concientizarnos, poder hablarlo de manera abierta, siempre desde el respeto. Yo siempre he dicho, la malicia a estos temas se la ponemos nosotros los adultos, que conocemos todo lo que esto enmarca. Los niños nos hacen preguntas desde su inocencia, desde su intriga, desde su curiosidad que por naturaleza tienen por ser niños, pero somos nosotros los que nos sonrojamos cuando los niños nos tocan este tema. Entonces yo creo que es importante hacer conciencia con las familias y aún, es triste decirlo, pero aún hay muchos docentes que no les gusta tocar estos temas, que no les gusta abordarlos. Y es importante recordar y tener muy presente que el silencio no protege, la información sí. Si yo como mamá no le explico a mi hijo, no le hablo abiertamente a mi hijo de estos temas en casa, en el colegio con seguridad va a haber algún amiguito que sí lo va a hacer. Y esa información no le va a llegar a mi hijo de la mejor manera. Por el contrario, le va a llegar es desinformación. Entonces es importante hablarlo abiertamente, sin pena, sin mitos, sin tabús, sin nada de esta malinformación o desinformación, mejor este término, para que nuestros niños puedan ser conscientes, puedan protegerse, puedan entender que su cuerpo les pertenece, que hay límites y que pueden decir no, y que hay momentos en los que tienen que hacerlo y deben pararse firmes y poner esos límites, marcar esos límites. El límite. André, algo muy importante, y es que muchas veces, quizás desde la confianza que se genera en las familias, pensamos que el abuso ocurre solo con personas extrañas, con personas ajenas. Entonces no dejamos que mi hijo salga donde los amigos, no dejamos a los hijos en ningún otro lado. Pero, ¿quiénes son los que están en casa? ¿Quiénes son esas personas que los rodean? Es triste y duele decirlo, pero son muchísimos los casos y en este momento no tengo el dato exacto de porcentajes, se me escapó, pero creería yo que la mayoría de abusos ocurren en el círculo más cercano, en ese círculo más próximo de personas que uno quizás llegaría a pensar que son los cuidadores del niño. ¿Qué conoces, qué sabes tú al respecto? ¿Qué nos puedes aportar al respecto? ¿El abuso ocurre solamente con desconocidos o qué nos puedes decir?
No, la mayoría de los casos se presenta es dentro de los contextos familiares, ¿no? Ese es uno de los grandes mitos que tenemos, y es que el abuso no sucede dentro del contexto familiar, que el peligro está en la calle, y ese es un mito. Y las estadísticas globales, así de manera muy general, incluyendo datos del ICBF aquí en Colombia, reportan entre más o menos el 80% de los casos se presentan dentro del contexto familiar. Entonces, el riesgo está principalmente en ese círculo cercano. Tú decías hace un momento, Paula, de que se habla mucho de esto, pero se sigue presentando y se sigue dando. Pero fíjate tú que sí, tenemos una época de mucha información, pero de poca educación, porque todavía tenemos adultos que se sonrojan o se molestan cuando van a consulta, y me ha pasado, tengo pacientes en consulta, y cuando les digo cuál es la necesidad de estarle dando besos a los niños en la boca. No, es que es nuestra expresión de afecto, porque es que el abuelo lo hace y es que en mi casa lo logran, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de generar un estímulo en los labios de los niños, ¿no? Entonces uno dice, es que hace parte de nuestra cultura, porque es que nosotros somos de X o Y región, y eso hace parte, y decimos, sí, hay mucha información, pero muy poca educación, porque ¿qué necesidad tenemos? O sea, si yo no tengo necesidad, si no es la necesidad del adulto, ¿qué le hace creer que hay necesidad en el niño de recibir un beso de un adulto? Y ese es un primer paso de un riesgo grandísimo, porque tú lo decías, límites. André, y yo creo que muchas veces ahí como papás nos equivocamos, porque quizás vamos de visita a visitar a los abuelos, ¿cierto? Que quizás no vemos muy seguido, y llegamos y el abuelito entonces quiere abrazar al niño y cogerlo y besarle, pero vaya, mi amor, pero vaya que es su abuelito, salúdelo, abrácelo, dele beso. Les ejercemos esa presión. Entonces ahí en cierta forma somos incoherentes en el discurso que les enseñamos: no beses, no abraces, pon límites, pero no, ve y abraza al abuelito. Los si obligamos. Nosotros, exacto, los porque obligamos. Si no lo haces, eres maleducado. Totalmente de acuerdo. Yo con mi hijo tengo una regla, porque él ha sido un poco apático para el tema de los saludos, entonces siempre hay una regla, existe una regla, es siempre debes saludar, con un hola, moviendo la mano, pero siempre debe haber un saludo. No te pido contacto físico con nadie, no tienes por qué hacerlo, pero si lo que queremos es enseñarles que deben saludar por protocolo, por educación, entonces darles otras opciones, y no tirarlos y aventarlos pues allá a que sí o sí tienen que abrazar o besar. Entonces fíjate que ese tema, tú dices, ¿hay educación? No hay educación, hay información, mucha información. Total. Y al momento en que un adulto se acerca y empieza a estimular alguna parte de su cuerpo, pues el niño simplemente va a normalizar este tipo de conductas. O sea, normalizamos desde la casa conductas que son de riesgo. Las conductas de riesgo no se pueden normalizar en los contextos familiares. Entonces sucede mucho también. Vamos a la casa de los primos y entonces quedan 5 o 6 en un solo cuarto, o tenemos visitas que a veces suceden mucho en ciudades como en donde estamos, en Medellín, que viene mucha gente a conocer la ciudad y se quedan en la casa, y entonces venga y le damos el cuarto de los niños o el cuarto de la niña de la casa. Y la niña y el niño empiezan a perder su espacio, su territorio, porque llegan otras personas a habitar esos espacios. Y entonces encontramos el montón de tíos, de primos, y todos viviendo ahí, pero todos somos una familia, aquí no va a pasar nada. Normalizamos el riesgo. Cuando nosotros tenemos niños pequeños en la casa, lo adecuado en términos de protección es que no se reciban adultos que se queden en la casa. Incluso el estar niños con adolescentes ya genera un riesgo, ¿sí? Y uno dice, no, pero eso ya es exagerado. No es exagerado, miremos los índices, es que el problema se está presentando dentro de los núcleos familiares por normalizar, ¿sí? Pero ¿cómo que el primo que tiene 15 años no se puede acostar en la misma habitación del niño que tiene 6 años? No, ni el primo, ni el hermano, ni el amigo de la primo, ni el nadie. ¿Por qué? Porque tenemos un adolescente que está en un desarrollo hormonal activo, que no sabemos qué información por su desarrollo hormonal y sexual está teniendo, que va a compartir habitación con un niño que no tiene necesidad de tener ningún tipo de contenido sexual, ningún interés. O sea, porque el adolescente está viendo un video de música de reggaetón o de lo que sea que esté viendo el video, y el niño está escuchando dentro del mismo cuarto. Mira que hay muchos factores que suceden alrededor de la familia, y por eso los abusos se presentan dentro de la familia, porque normalizamos las conductas del primo, del tío. Ese niño nunca le va a pasar nada porque es que está con la familia. André, en este caso es mejor pecar en exceso, ¿cierto? Ser exagerados, y obviamente hay que tener ese equilibrio
entre la sobreprotección. Pero yo digo que en estos casos, en estos temas puntuales de abuso sexual, hay que ser exagerados. O sea, hay que ser sobreprotectores porque es que es mi hijo, son mis hijos, yo los amo y mi misión en ese mundo es protegerlos, ¿cierto? En su infancia, protegerlos, educarlos y formarlos. Entonces es algo que es mejor exagerar, André, bueno, y desafortunadamente vemos que sí se presentan en los hogares, en los núcleos muy cercanos, no necesariamente tienen que ser los vecinos o alguien lejano, sino que ocurre en ese núcleo cercano. Si un niño nos cuenta algo, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Cuál es esa ruta que nos recomiendas para seguir? Porque esto no es fácil de pronto enfrentarse a una situación de estas, que mi hijo, mi sobrino venga y me diga algo. ¿Yo qué hago? ¿Cómo puedo actuar? Yo pienso que antes de pensar cómo actuar es mirar cuáles son esas señales de alerta. ¿Sí? O sea, antes de comenzar a activar una ruta, aprendamos cuáles son las señales de alerta que mi hijo me está dando. Y para poder conocer esas señales de alerta, pues primero tengo que haber establecido un vínculo muy seguro con el niño para poder conocer sus cambios. ¿Por qué cambios? Porque dentro de las señales de alerta están las señales comportamentales. Entonces vamos a tener cambios abruptos en el comportamiento, ¿sí? El niño va a empezar a cambiar. Un niño que antes era extrovertido, de pronto se vuelve muy retraído, ¿sí? Un niño que antes era tranquilo, entonces de pronto tiene explosiones de agresividad, se vuelve mucho más impulsivo, o aparecen esos miedos inexplicables. Es que no me quiero quedar solo, es que no me quiero quedar con el abuelo, no me quiero quedar con el tío, o en lugares específicos, no me quiero quedar en la casa de los abuelos, no me quiero quedar en la casa de los tíos, lugares muy específicos. Comienzan a aparecer regresiones de conductas de etapas anteriores. Por decir, el niño tiene 8 años, en un momento a otro comienza a perder pues como el control de las esfínteres, entonces comienza a orinarse y se comienza a orinar, ¿sí? O comienza a tener ecoprepsis, entonces comienza a defecar en el colegio, en cualquier parte, y no tienen control, o comienza a hablar como un bebé, cuando ya es un niño que superó y que pasó esta etapa, pero se empieza a quedar en ese término del bebé. Hay señales en el juego y en el dibujo, de las cosas que les enseñamos a nuestras estudiantes de educación infantil en nuestra Universidad Adventista acá en Colombia. El juego que logramos ver en ellos, que tiene un contenido sexual inapropiado para la edad. Yo creo que es una característica que también empieza a decirnos que algo está sucediendo. Entonces en este juego yo tengo 7 años, tengo 8 años y no solo estoy jugando a la mamá y al papá, sino que es que estoy jugando a que la mamá y el papá se acuestan y se tocan sus genitales. Entonces este tipo de juegos que son inapropiados para la edad que ellos están teniendo, nos están representando y nos están mostrando cosas, nos están diciendo cosas. Yo tengo un niño de 9, 10 años, 6 años, que entonces de un momento a otro llega con el celular y empieza a mostrarle a la niña de la clase o a un compañerito o a un primo videos muy sexualizados o incluso videos de pornografía. Un niño no tiene por qué tener ese tipo de contenido. Ahí nos está diciendo algo, nos está mencionando que algo está sucediendo, porque esa no es la curiosidad natural en el desarrollo de los niños. Los niños no tienen curiosidad hacia lo sexual en esas etapas del desarrollo. La exploratoria es una conducta normal en el niño, pero no la sexualidad a ese nivel de curiosidad, no, eso no es natural. Son unas representaciones internas que imitan que están imitando la conducta de un adulto y que el niño en realidad no debería por qué tener. Los dibujos que hacen en las aulas de clase con los contenidos sexuales explícitos o con figuras que expresen una violencia repetitiva, ¿no? Entonces mucha sangre alrededor de los dibujos con genitales, el enojo de los papás constante. Los dibujos interpretan, nosotros los psicólogos le prestamos mucha atención a los dibujos cuando tenemos a los niños en consulta, porque es que el dibujo a mí me está interpretando eso que el niño no puede hablar en palabras, ¿sí? El lenguaje es el motor de comunicación, pero si yo tengo miedo de expresar lo que estoy viviendo, lo que me está haciendo mi papá, mi tío o mi mamá o mi tía, porque sucede también, el abusador también es mujer, ¿cierto?
que eso es importante también dejarlo claro, lo va a manifestar en un dibujo, lo va a manifestar en el juego, en el enojo del juego, a través del juego. Hay unas señales físicas, esas señales físicas, como por ejemplo que se le dificulte caminar, ¿sí? que comiencen a caminar como apretaditos o a sentarse sin que haya pues como una causa aparente, que digamos, bueno, es que tuvo un accidente, tuvo una situación que le está generando que caminen como arrastraditos y como apretaditos, infecciones urinarias. No, o en genitales recurrentes, eso no es normal, ¿sí? Se pueden presentar infecciones urinarias, por ejemplo, en niñas que practican natación y eso, o que asisten mucho a baños públicos, y eso. Hay una razón y una explicación, pero que aparezcan hematomas, lesiones físicas en áreas cerca a los genitales, no tendría por qué. Infecciones constantes, no tendrían por qué aparecer. Y las señales emocionales y cognitivas, las pesadillas, las famosas pesadillas frecuentes, los que nosotros le decimos en psicología los terrores nocturnos, la ansiedad, la depresión, el cambio del comportamiento como tal. O sea, y uno como papá pues tiene que lograr leer esos cambios de comportamiento como tal. Y la señal más directa de todo es cuando el niño lo dice. Cuando ya el niño nos dice, entonces decimos, ok, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con eso que el niño nos dijo? ¿Verdad? Y esa información, Paula, no es solo para los profesionales en psicología, los profesionales en salud, o solo para los profesionales en educación, no es para todos. Eso es un tema que tenemos que aprenderlo todos, y es, primero, tenemos que creerles, sin cuestionarlos, ¿sí? Sin decirles, ¿estás seguro de lo que pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Y qué fue lo que sucedió? Y escudriñales, porque algo tan simple como decirle gracias por contarme, o hiciste bien en decírmelo, yo te creo, esas palabras pueden aliviar mucho el cauce o el tránsito que hace el trauma cuando el niño lo está viviendo. Pero cuando nosotros nos metemos a indagar, no, nosotros no indagamos, no investigamos, porque lo que podemos generar en el niño es una reconstrucción de los hechos que quizás no sucedieron como él lo hizo. O sea, les quitamos imágenes a los niños de lo que ellos están viviendo. Un adulto que recibe la revelación no debe hacer preguntas detalladas sobre todo esto que pasó, sino hacerlo, pues hacer este tipo de cosas contamina el testimonio del niño y va a dificultar los procesos de investigación legal posterior. El papel del adulto en ese momento no es investigar, es contener y lógicamente activar rutas de protección, mantener la calma visible. ¿Sí? Si yo me desespero frente a lo que el niño me está diciendo, pues la reacción del adulto también va a generar un desbordamiento en el niño de furia, de incredulidad, y todo esto lo que hace es que lo asusta al niño a contar y va a generar que el niño se cierre. Dejarle claro al niño que no es culpa de él lo que está sucediendo, y nuevamente insisto en activar rutas de protección. André, bueno, entonces yo creo que la pregunta ¿qué hacer cuando un niño nos cuenta algo? Se puede resumir en estos 3 pasos, y es escuchar, ¿cierto? Dejarlo que se exprese, creerle absolutamente todo lo que nos esté diciendo y buscar ayuda profesional para así poder seguir construyendo ese vínculo y esa conexión y esa confianza con nuestros niños y niñas. Y recordemos que la prevención empieza con un vínculo, con ese respeto y con la información. Es importante informarnos, André, porque muchas veces y desde nuestras diferentes culturas se manejan muchos mitos y se llega quizás a normalizar el tema del abuso sexual, que si no se da de ciertas formas, entonces no es abuso. No, hay que normalizarlo, hay que hablarlo abiertamente, hay que identificarlo y desmitificar esa información que no nos aporte, que no nos ayuda a construir como sociedad. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esos mitos, André? ¿Qué mitos conoces tú que existen en torno a este tema? Bueno, entre los mitos que ya hemos estado hablando a lo largo de esta conversación es que hablar sobre este tema con los niños, de los temas de abuso sexual, van a contaminarlos o contaminar el discurso de los niños. Podemos generar la idea de que si yo le hablo al niño del riesgo y de la prevención que tiene que tener y el cuidado que tiene que tener con su cuerpo, lo que va a hacer es que el niño cree imaginarios donde alguien lo tocó, donde alguien lo miró, y eso no es así. Al contrario, la evidencia científica lo que nos ha mostrado es que cuando hay programas de educación en seguridad corporal,
solamente con seguridad corporal, apropiados a la edad del niño, que se entregan sin alarma, reduce la incidencia del abuso y aumenta la probabilidad de que los niños que lo viven lo reporten. El silencio no protege a los niños, los deja desarmados porque no logran identificar con palabras qué es lo que está sucediendo alrededor de ellos. Es uno de los mitos que tenemos que trabajarle mucho, y es el miedo que tenemos en los hogares de hablar sobre esto. O sea, hay cosas que no se hablan en esta casa y entonces aparecen sus benditos secretos familiares, los secretos de la familia, para que no se hablen de estos temas, y esto lo que genera es que haya mayor riesgo y normalicen un tema que es de mucho riesgo. El creer que es que el abuso siempre va a dejar marcas visibles, físicas. Entonces, si no hay una marca física, no hay abuso, y no siempre deja marcas visibles. La mayoría de los casos del abuso sexual no hay lesiones físicas detectables. Ahorita hablamos pues de cómo evidenciarlo en el cuerpo del niño, pero en la mayoría de los casos no se ve en el cuerpo, especialmente cuando el contacto no ha sido penetrativo. Entonces, esperar evidencia física para creerle a un niño es uno de los errores más graves que se presentan y que producen mayores silencios, porque es que yo cómo ir a denunciar si es que yo no le veo nada al niño. El creer, creo que los mitos también más fuertes, Paula, no me quiero ir sin esto, no quiero que terminemos el programa sin esto, es que los niños inventan estas cosas. Eso no se inventa. No, cuando el niño habla es porque algo hay. Algo está sucediendo. O sea, es que el simple hecho que el niño lo esté hablando es de dónde está recibiendo esa información, porque yo le puedo hablar de la prevención y el cuidado de sus partes íntimas, de acuerdo a su edad, pero si el niño me llega con una historia, ¿por qué el niño de dónde está recibiendo esa información? ¿Sí? Entonces, de aquí es la importancia de creerlo, ¿sí? Hay que creerle a los niños cuando nos están hablando. Los niños no se inventan denuncias de abuso sexual. Hay un trabajo sobre el síndrome de acomodación del abuso sexual infantil que se trabaja pues en psicología desde hace muchos años, y en este trabajo clásico que se llama así, el síndrome de la acomodación del abuso sexual infantil, documentaron a un grupo de niños que más bien minimizaban o se devolvían en su discurso o no contaban, pero nunca que exageraran. O sea, es más posible que un niño minimice lo que sucedió, se retracta, realmente no pasó, o no cuenten, a pensar que los niños exageran. No, los niños no exageran frente a estos temas. Cuando un niño habla, hay que creerle como punto de partida, porque las investigaciones lo que determinan pues son los hechos, y los hechos es que los niños no lo inventan. La incredulidad automática es la segunda traición que les podemos hacer a los niños. Andrés, sí, bueno, recordemos ya para ir cerrando que la prevención empieza, como ya lo dijimos anteriormente, con ese vínculo de respeto y de información. Es importante hablar abiertamente, informar a nuestros niños desde casa. No esperemos a que la escuela lo haga, porque muchas veces en la escuela no se da de la mejor manera. Es importante que como círculo de cuidadores, como círculo cercano, como papá, como mamá, les brindemos esa información para que la puedan recibir de manera adecuada y a través de los canales correctos. André, hemos llegado al final del episodio de hoy. Agradecemos a las personas que nos han estado acompañando, que han estado cada episodio con nosotros. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio en este programa, Voces que abrazan la niñez.